Hay años que, bueno, que simplemente pasan, ¿no? Pero hay otros que lo cambian absolutamente todo. Y para Bitcoin ese año fue sin duda el 2012. Un momento clave que definió su futuro y lo puso de verdad en el mapa mundial. Venga, vamos a desgranarlo. Es que, a ver, párate a pensarlo. ¿Puede un simple código informático, unas líneas de texto, de verdad cambiar la economía mundial? Suena a peli de ciencia ficción, ¿a que sí? Pues sí, pero es que fue así, porque justo en 2012 esa pregunta dejó de ser una teoría. Bitcoin empezó a dar respuestas, y respuestas muy potentes. Y claro, el mundo, pues no le quedó otra que empezar a prestar atención. Y es que fue eso, una madurez a marchas forzadas. En 2012, Bitcoin dejó de ser, ya sabes, ese juguete para 4 frikis de la criptografía y se convirtió en algo real, una tecnología con aplicaciones que ya empezaban a tocar el mundo de verdad. Exacto. Aquí es cuando la cosa se pone seria. Pasamos de la pizarra, de la teoría, a la calle. Bitcoin sale del laboratorio, por así decirlo, y empieza a usarse. Y claro, como pasa siempre con lo nuevo, este crecimiento trajo los primeros grandes retos. Y fijaos qué pasos. Lo de que WordPress empezara a aceptar Bitcoin, eso fue un antes y un después. WordPress. Piensa en las miles, millones de tiendas online y blogs que de repente podían usarlo. Y al mismo tiempo aparece Satoshi Dice, una casa de apuestas que tuvo un impacto que nadie se esperaba. Y aquí viene la locura. Mirad este gráfico. Satoshi Dice, que no era más que un juego de dados online, llegó a procesar, atentos, hasta el 80% de todas las transacciones de Bitcoin. Es una salvajada. Y claro, esto abrió el primer gran debate. Oye, ¿podemos hablar de descentralización si una sola app está moviendo casi toda la red? Pero ojo, a pesar de ese dominio de Satoshi Dice, el número total es lo que importa. 8.000 transacciones al día. A ver, hoy nos puede parecer poco con las cientos de miles que hay, pero en mayo de 2012, eso era la prueba definitiva de que la red estaba más viva que nunca. Que esto ya no era cosa de 4 gatos. Y si todo esto era el motor que empujaba desde fuera, lo que estaba a punto de pasar fue un terremoto interno. Hablamos del halving, el evento técnico más crucial del año, uno que estaba grabado a fuego en el código de Bitcoin desde el primer día y que se iba a activar por primera vez en la historia. A ver, ¿qué es esto del halving? En realidad es más fácil de lo que suena. Imaginaos que por ley, de un día para otro, la cantidad de oro nuevo que se puede encontrar en el mundo se corta por la mitad. ¡Pum! De repente, el oro que ya existe y el poquito que sale nuevo se vuelve muchísimo más valioso, ¿verdad? Pues el halving es exactamente eso, pero para los bitcoins que se crean digitalmente. Y aquí lo tenéis, blanco sobre negro. El 28 de noviembre de 2012, la cosa cambió para siempre. La recompensa por minar un bloque de Bitcoin pasó de 50 BTCs a 25. Así, de golpe. La creación de nuevos Bitcoins, la inflación de la moneda, se redujo a la mitad. Y la economía, pues, hizo lo que sabe hacer. Y vaya si lo hizo. Fijaos en la cifra. Más de un 8.300% de subida un año después. Esto fue la prueba de fuego. Demostró de una forma brutal que la escasez digital programada funcionaba, que no era una teoría loca, no, era un hecho económico que podías ver con tus propios ojos. Claro, con este crecimiento y el bombazo del halving era solo cuestión de tiempo. El mundo financiero de toda la vida, el que hasta entonces había mirado para otro lado, empezó a girar la cabeza. Algunos con curiosidad y otros con bastante recelo. Es que la segunda mitad de 2012 fue un no parar, un auténtico torbellino. En septiembre se crea la Fundación Bitcoin para poner un poco de orden. Al mes siguiente, ¡zas!, primera advertencia del Banco Central Europeo. En noviembre, el halving lo cambia todo. Y para rematar, en diciembre, un exchange consigue una licencia bancaria, que eso era impensable y daba muchísima confianza. Una montaña rusa, de verdad. Y esta frase es para enmarcarla. Es la primerísima vez que una institución financiera de ese calibre, de las más poderosas del mundo, reconoce a Bitcoin no como un juego, sino como una amenaza. El simple hecho de que usaran esa palabra ya era una victoria increíble para Bitcoin. Y es que hay que entender lo que pasaba en el mundo en ese momento. Europa estaba ahogada por la crisis de la deuda. En sitios como Chipre, la gente tenía pánico de perder sus ahorros, los que tenían en el banco. Y de repente aparece esta idea, ¿no? Una moneda que no controla ningún gobierno, que nadie te puede quitar. Pues claro, de repente Bitcoin empezó a sonar muy pero que muy bien a muchísima gente. Pero, y esto es muy importante, en medio de toda esa euforia que empezaba a crecer, hay que escuchar la voz de la prudencia. La del propio desarrollador jefe de Bitcoin en aquel momento, Gavin Andresen. Él mismo lo decía, ojo, que esto sigue siendo un experimento. Una dosis de realismo que era súper necesaria y que la verdad sigue siendo válida a día de hoy. Entonces, si hacemos balance, ¿qué nos dejó ese año?
Pues el legado de 2012 lo estamos viviendo ahora mismo. Ese año puso los cimientos de lo que es Bitcoin hoy, un activo financiero global, nos guste más o nos guste menos. Y esta tabla habla por sí sola. Bitcoin empezó 2012 valiendo unos $5. 5. Y lo acabó por encima de los 13. Pero lo más bestia no es eso, es lo que vino justo después. Fue la mecha que encendió la siguiente gran subida, que lo llevaría por encima de los $100 muy poco después. El cohete, como quien dice, acababa de despegar. Y para terminar, os dejamos con una reflexión. En 2012, un simple código demostró que podía crear escasez y por tanto valor de la nada. Y eso nos obliga a preguntarnos, ¿qué otros códigos, qué otros algoritmos están ahora mismo en silencio moldeando nuestro futuro, nuestra economía, sin que ni siquiera nos demos cuenta? Porque la historia de 2012 nos enseña que a veces las mayores revoluciones empiezan con unas pocas líneas de código. Esto es todo por este capítulo de Despierta Satoshi. Si te ha gustado, te agradecemos un like, síguenos para próximos capítulos y deja algún comentario para saber tu opinión, nos interesa conocerla.